Capítulo 1, versículos del 2 al 7. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy reconocemos que fuimos aceptos a través de la sangre del Señor Jesucristo. Te damos gracias porque tu sangre nos limpia todos los días de todo pecado y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Te damos gracias porque allí en ese trono encontramos el oportuno socorro para nuestras necesidades y dejamos allí nuestros anhelos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, y te pedimos, Señor, que pongas los tuyos en mi mente y en mi corazón para que yo pueda vivir por fe, no por lo que veo, no por lo que siento, no por lo que creo, sino por lo que está escrito. Gracias, Señor, por mostrarme cada día lo que has escrito para mi vida, para que yo pueda caminar en bendición y en santidad, elevando siempre y exaltando siempre tu nombre poderoso, por mis palabras y por mis acciones, que son congruentes conforme a lo que está escrito. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque el Señor Jesucristo ya hizo todo por nosotros. Él dijo: consumado es, y así lo creemos. Ayúdanos a vivir en comunión, en perfecta santidad y en el temor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Y vamos a ir leyendo y salteando, ¿por qué no?, a partir del versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 7. Primera, estás en segunda, mamita. Primera de Samuel 7. 7. Primera de Samuel 7. Amén. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer salteado del versículo 1. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardare el arca de Jehová. Desde aquel día que llegó el arca hasta Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel:
no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí. Hasta aquí. Esto es piedra de ayuda. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Quienes tienen en sus Biblias la referencia o la marca o el significado de lo que significa Eben-Ezer, ya lo tienen ahí, ahorita lo mencionó ahora. ¿Sabe quién? Piedra de ayuda. Piedra de ayuda. Recuerden siempre que, no me cansaré de repetirlo, cuando la Escritura nos menciona, nos habla, nos sugiera piedra, roca o agua, nosotros necesariamente tenemos y deberíamos poder asociarla inmediatamente con palabra, ¿cierto? La palabra de Dios. En los versículos que leímos previamente, hay un momento en el que Samuel está haciendo o presentando el holocausto delante de Dios y dice que derrama, ¿recuerdan? Agua. ¿Ok? Y ahora él llega y hace unas palabras que de aquí desprenderemos, Dios mediante el mensaje. Cuando termina diciendo, leímos todo esto para llegar hasta aquí. Cuando termina diciendo en esa última renglón, dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué entenderíamos nosotros con esa expresión, con esa oración? ¿Cierto? En primera instancia eso sería, ¿cierto? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí se trajo el río. Eso es lo que nosotros diríamos: hasta aquí nos trajo el río. ¿Y entonces después qué? El solo pensamiento debió haber provocado algún tipo de sensación o de inquietud en ellos. ¿Cómo así que hasta aquí? De soledad. ¿Cierto? Abandono. Porque es más, la Biblia nos refrenda que hubo quienes manifestaron abiertamente a Dios diciéndole: Señor, si tú no vienes con nosotros, yo no doy un paso adelante. O sea, si tú estás conmigo, yo me muevo. Si tú no estás conmigo, yo no me muevo. Y aquí no es poca cosa, es Samuel, el profeta de Dios. Él era reconocido y tenido en cuenta como voz de Dios. Y de pronto él llega y les dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. No sé si ustedes o yo podríamos llegar a pensar que estaba siendo profético, porque después se desprende una serie de cosas que determinan el considerar por qué de pronto él dijo lo que dijo. ¿Ok? Pero tengan en cuenta, conforme vamos avanzando, en cómo él cierra este versículo. Dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué sucede después? Que Samuel envejece. Esto lo narro un poco, trato de reducirlo. Samuel envejece, sus hijos le ayudaban, pero sus hijos no estaban rectos como Samuel. Y la gente empezó a decir: no, es que tus hijos no son lo mismo que tú, y tú ya estás viejito, y necesitamos que nos consiga un rey. Ahí es donde se arma todo el enredo de que el pueblo quiere rey. Como las demás naciones. Como las demás naciones. Pero yo no sé si ustedes recuerdan, en la lectura que hicimos, hubo varias palabras claves. Entre ellas, ellos le decían a Samuel: clama tú por nosotros, ¿cierto? Para que Dios los liberara de la presión y la opresión de los filisteos. Y resulta que después nos vamos a encontrar que ¿quién es el que tipifica a los filisteos? Ustedes recuerdan, va a suceder mucho más adelante. Goliat, ¿ok? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuál es otro personaje que tenía una guerra casada con los filisteos? Sansón, ¿ok? Y de ahí en adelante pareciera de que la promesa que ellos habían pedido a Samuel que intercediera por ellos para que los filisteos los dejaran libres, de alguna manera
algo sabía, algo vio Samuel, que llegó y en un momento dado dijo, hasta aquí los ayudó. ¿Y qué había pasado hasta allí? Ellos, leímos previamente, se habían comprometido, habían entregado los ídolos, se habían desprendido los Baales, habían hecho ayuno, y sí, vamos a seguir solamente a Jehová. O sea, ahí había existido un arrepentimiento sincero, eso es lo que dice la Escritura. Pero Samuel estaba viendo algo más, y dice, muchachos, hasta aquí. Hasta aquí fue. Pero ojo, hablando de la opresión o la persecución de los filisteos, no que Dios no iba a estar presente con ellos, no que Dios no los iba a ayudar. Ellos estaban clamando para que no fuesen asustados, atemorizados por el pueblo, por los filisteos. ¿Ok? Pero entonces ustedes tengan en cuenta aquí que en este último versículo, ¿qué hizo Samuel? Tú lo dijiste ahora, ahorita, cuando lo estábamos leyendo. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que él hizo en el último versículo que leímos? Bueno, ¿qué fue lo último que hizo en el último versículo? Cogió una piedra y la Cogió una piedra. puso en la frontera. Cogió una piedra. ¿Ok? Y dice que la puso entre Mizpa y Sen. Es decir, estableció un límite, una frontera, como bien lo dijo Alfonsito. Es importante que nosotros podamos entender que al decir hasta aquí, implica necesariamente algo. Ejemplo. Una terminación y un comienzo. Hay dos cosas, es perfecto. Si yo digo hasta aquí, la única opción que yo tengo para que todo suceda nomás hasta aquí es que yo retroceda. Pero como no puedo retroceder porque el tiempo aumenta, entonces si yo dije hasta aquí, significa que a partir de aquí, ¿qué es? ¿Qué sería? Entonces podríamos hablar hasta aquí, pero también desde aquí. Lo que parece ser enunciado como un final, en realidad se puede convertir también como un comienzo. Es más, termina siendo un comienzo. Y el comienzo, no lo menciona aquí, pero lo leeremos de pronto más adelante, se evidencia y se fundamenta sobre la roca que Samuel está hablando. Las rocas siempre van a ser demasiado significativas y manifiestas en lo que la Biblia nos quiere decir. Los invito a que vayamos Génesis capítulo 28, versículo 18. Génesis 28, 18. Leeremos del 18 al 22. ¿Qué era lo que significaba Ebenezer? ¿Recuerdan? ¿Qué era lo que significaba Ebenezer? 28, 18. Ebenezer. Piedra de ayuda. ¿Ok? Y recuerden, no era que llegaba una piedra y les ayudaba, aunque sí. ¿Ok? Porque la roca que tipificaba esa piedra era la que se convertía en ayuda. Importante que la analogía nosotros la aterricemos al contexto de lo que vivimos y lo que la Biblia también nos enseña a propósito de hasta aquí, pero también desde aquí. Ese límite que estableció Samuel en esa oración estaba cimentado sobre la piedra, la roca. ¿Ok? Y ustedes acaban de decir perfectamente cuál es el significado de esa acción que tuvo él. Es decir, que la roca, la piedra, es con nosotros, está a nuestro favor, nos guarda, nos cuida. En otras palabras, Dios es mi ayudador, porque estaban fundamentados sobre la roca, sobre la piedra. Vamos a empezar a conectar, aunque ustedes saben que hemos sido incisivos con el tema de asociar piedra, roca con palabra. Sin embargo, aquí también hay pacto. Todo lo que termina siendo Samuel. Génesis capítulo 28, versículos 18 en adelante, hasta el 22. Dice así: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero.
E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto sobre señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, ustedes recuerdan qué estaba pasando en el momento en que Jacob emprende su caminar, ¿cierto? Más o menos, ¿se acuerdan de la historia? Que le robó la primogenitura por un plato de lentejas, se la había comprado y entonces cuando hubo la oportunidad pues la tomó haciendo sacar. Ok, entonces ya sabemos todos, ya recuerdan que Jacob era el hermano de ¿quién? Esaú. Esaú. Esaú es famoso porque le gustaban mucho las ¿qué? Lentejas. No, mentira. De hecho, eso no es verdad. No es que le gustaran las lentejas, es que llegó tan hambriento ese día que el hermano comió. Sí, si hubiese cocinado, qué sé yo, yucos, pues yucos hubiera sido, ¿cierto? Pero fue lentejas. No, a mí me gustan las lentejas también. Viene huyendo de su hermano Jacob y se enfrenta a algo que está por empezar en su vida. Algo que él desconoce completamente. Y ustedes saben perfectamente cuál es el significado de Jacob. El nombre Jacob. ¿Recuerdan qué significa? Engañador. Engañador, suplantador, embaucador, mentiroso. ¿Ok? Y es curioso cómo, a pesar de semejante nombre, lo que significaba, imagínense ustedes el voltaje y el mensaje subliminal que recibía cada vez que lo llamaban. Jacob, tranquilamente lo habían podido decir. ¿Cómo se llama el personaje este de los cuentos groseros? Sí, no que lo habíamos echado aquí, pero en la narrativa y en la historia de Cali o en el Valle hay un personaje que era famoso en cuentos porque era mentirosísimo. Riverita. Riverita. Y de hecho creo que parece que es un personaje que existió. Que tengo entendido que era un peluquero. Porque todo el mundo cuando dice, ay sí, bueno, Riverita. Sí, más mentiroso que Riverita. Bueno, imagínense que a Jacob lo llamaban Jacob y le estaban diciendo mentiroso. Ok, pajudo. Embaucador. O sea, eso es lo que significaba el nombre. Hay estudios inclusive que plantean, y con veracidad de argumentos, que el cerebro no distingue, no hace diferencia entre un hecho y algo que no es un hecho. Nuestras neuronas hacen conexiones basadas en información que el cerebro genera. ¿Ok? Y ellos dentro de sí resumen o reciben los hechos que están siendo vinculados por la acción de las neuronas. Entonces, si la persona sabe cuál es el significado de lo que le están diciendo y el cerebro identifica que le están diciendo engañador, 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 lo que el cerebro está procesando es información, no si es verdadera o es falsa. No sé si me hago entender. Ejemplo, si ustedes escriben algo en su computador, en Word, están escribiendo algo, el programa que está copiando las palabras que usted escribe no tiene la menor idea, no sabe si lo que usted dice está ahí es verdad o no. Alguien que lo lea va a decir, esto es mentira o no, pero el programa que lo está escribiendo simplemente está registrando una información. Plantean muchos científicos de que así funciona el cerebro, a propósito de lo que escucha y cómo procesa la información. Entonces, que no establece diferencia entre lo que está recibiendo, es un hecho para él. En la mente es nuestro raciocinio, nuestro corazón, el que determina si aquello que está recibiendo es o no verdad, de acuerdo a cómo haya sido instruida la persona. Entonces Jacob estaba recibiendo constantemente engañador, engañador, mentira, 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 mentira. Pero llegó un momento, y aquí vamos a vincular el pasaje con Samuel, llegó un momento donde él dijo, ya, suficiente, suficiente, hasta aquí. Hasta aquí. Y ese hasta aquí para él se convirtió en un desde aquí. Ese hasta aquí en este momento
Imagínense ustedes que él llega cansado y pues se buscó una almohada de esas bien ricas que son con ¿cómo se llama? No, las que son, las tiene memoria, ¿cómo se llama el material? La espuma con memoria. Entonces él fue, ay, ¿cuál es esta piedra que es bien cómoda? Imagínense cómo estaría de cansado. Pero, ¿qué quería decirnos? ¿Qué mensaje nos envía al propósito de que coge una piedra, escoge una piedra y sobre esa piedra descansa? Y cuando él descansa sobre esa piedra, nos dice la escritura, no lo vamos a leer, pero los invito a que lo lean si quieren. Él tiene un sueño que es más bien una visión. ¿Y recuerdan ustedes qué pasa en esa visión? Él ve que una escalera donde ve que los ángeles, o sea, encontró lo que alguien diría hoy en día es un portal. Eso es un portal. Entonces ahí él veía que subía y bajaba los ángeles y después llega y dice, ¿qué? Dios bendito, esto es el lugar de Dios. Pero él tomó una decisión y se recuesta y descansa sobre la roca. Eso es lo que está pasando aquí. Quedamos en el versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Él decide que su vida tiene que cambiar a propósito de un encuentro, pero también de un pacto, de una promesa que ha recibido, o que más bien ha hecho de parte de Dios, y que Dios la ha recibido. Movámonos unos capítulos más adelante, ahí al capítulo 31, vamos a leer el versículo 45. 31, 45. Antes de que lo lean, estamos todavía narrando la historia de Jacob. ¿Ok? ¿Qué ha pasado aquí? Él llegó y dejó atrás los líos con su hermano. Se encontró entonces ahora con Labán. Recuerdan que Labán le ofrece que trabaje. Y recuerdan qué pasó ustedes con Jacob y las hijas de Labán. ¿Cuáles eran los nombres de ella? Lea y Raquel. ¿Y qué pasó con Lea? ¿Qué recuerdan ustedes de Lea? Que era agraciada. Que era agraciada. No sé si era comediante, pero era agraciada. ¿Y qué pasaba con Raquel? Que era como preciosa. Era hermosa de parecer. Entonces Jacob se ofrece a trabajar por el salario para acceder a su esposa. 7 años. Y cuando cumple los 7 años, resulta que Labán llega y le dice, no está bien que te demos a la doncella, la más joven, te tenemos que dar a la que está más mayorcita. Y él no se da cuenta. Eso dijo. Eso dice la escritura. Eso dice la escritura. Entonces, le toca trabajar otros 7 años por aquella que sí quería. El hecho es que él termina trabajando aproximadamente 20 años, 21 años. ¿Cierto? En medio de todos esos 21 años, Dios observa la dedicación que tiene y casi que traslada las riquezas que tenía Labán, se las va pasando a Jacob. Ustedes recordarán lo que hizo Jacob, que llegó y cogió una vara y la peló, le quitó la piel y le hizo unas muescas, porque había recibido una visión de parte de un ángel que cuando hiciera eso, las ovejas y los ganados iban a producir de acuerdo a lo que él las estaba dirigiendo. El hecho es que llega un momento donde Jacob se da cuenta de que ya tiene que irse. Recuerden ustedes el desde aquí y hasta aquí y desde aquí. Aquí nos encontramos en un momento en el que él dice, ya está bien. 21 años. 21 años, me voy con las dos. Ya, me aguanté, ya no me aguanté más. Nos vamos. Y le dijo a sus esposas, lo fuimos. Lo fuimos ustedes y nosotros nos vamos. Hasta aquí, ya no más. Y por eso les decía lo significativo, cada vez que encontremos piedra, roca,
o semejante, y hace lo mismo que vimos que había hecho Samuel, lo mismo que él hizo en una instancia primera. Ahora sí vamos a leer 31:45. Dice: entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Levantaron una parrilla, digámoslo así. Algo sobre lo que iban a ofrecer, o en este caso a asar. Pero dice que él tomó una piedra y la levantó por señal. Y si en este momento yo les preguntara a ustedes, o nos preguntaran a nosotros, ¿qué significa eso de que vamos a levantar una piedra y la vamos a poner por señal? ¿Qué podríamos decir nosotros? Literalmente podríamos decir: no, me tengo que conseguir una piedra bien redonda en la que yo pueda escribir, y esa es la que voy a poner como señal. Alguien diría: no, yo voy a coger una piedra y voy a escalabrar a alguien para que nunca se olvide de mí. Otro diría: ¿de qué piedra estás hablando? ¿Me vas a sacar la piedra? Eso es un término muy bayuno, ¿cierto? Sacaste la piedra. De hecho, cuando uno lo mira con un contexto bíblico, es extraña la expresión: me sacaste la piedra. Si me sacaste la piedra, quiere decir que me sacaste la palabra que yo tengo adentro. ¿Okay? Sacaste lo que verdaderamente hay en mí. ¿Y sabe cómo lo pone la Biblia? Ya no en bayuno ni en caleñol. Dice que la abundancia del corazón habla la boca. O sea que cuando uno dice que me sacaste la piedra, pues te voy a decir, pero lo que debería salir de uno es lo que Dios ha puesto y no lo que uno quiere. Entonces, si nos preguntaran qué es eso de levantar una piedra, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cómo podríamos explicarlo? Yo tengo una promesa, una palabra de Dios que yo la pongo en oraciones. Levantarla frente al altar es el momento de mi oración, es en mi altar, y es la piedra que yo levanto como oración. Hagamos de cuenta que Martica no ha hecho nada. ¿Qué piensan ustedes? No, que Martica ya les dijo todo. No, pero está bien. Está bien. Porque esa tendría que ser la respuesta. Recuerden que siempre el énfasis y la dirección es: Dios, de manera explícita, dijo de Jesús que él era ¿qué? ¿Recuerdan? La piedra angular. La piedra angular. Y ustedes recuerdan esa visión que tuvo Nabucodonosor, que estuvimos por aquí viendo cuando exploramos el libro de Daniel, que se desprendió, yo no sé qué, y quebró la estatua. ¿Recuerdan qué fue lo que se desprendió? Una estatua de bronce. Una piedra, ¿ok? Y dice la escritura que él es la piedra angular. O sea, por todo lado la escritura nos está referenciando y nos está llevando a que concluyamos, o por lo menos a que asociemos, de que Jesús es la piedra. Pero leímos o estudiamos muy bien la semana pasada que Juan 1:1 nos dice quién es la piedra. ¿Recuerdan ustedes cómo dice Juan 1:1 que es la piedra? ¿Qué es la piedra ahora en ese momento? El verbo. Entonces, por eso siempre tenemos que buscar la similitud entre roca y palabra. Aquí te lo decía ahora de manera perfecta. Jacob decidió cambiar su vida o pensamientos en su vida, y esto es importante y valiosísimo que lo entendamos, porque miren ustedes que él sale y no todo cambió en su vida. Bueno, sí, todo cambió, pero él seguía siendo en algunos aspectos el mismo. ¿Cierto? Porque en un principio, cuando él sale y se aparta de su hermano, él todavía seguía siendo ¿quién? Jacob, el engañador. Él se casa con Lea y con Raquel, pero sigue siendo Jacob, el engañador. Pero ella había hecho pacto con Dios y ya había dicho hasta aquí. Y también había dicho desde aquí. O sea, se había encontrado en momentos en su vida y en su caminar como creyente, como nosotros, que seguramente nos encontramos como que, uy, Señor, y ya deje de decir groserías, por ejemplo. ¿Ok? Pero todavía soy más mentiroso. O viceversa. O lo que sea que hayamos dejado, o tal vez que hayamos creído que hemos dejado. Pero es que nosotros tenemos que, pues al menos yo entendí eso hace mucho tiempo, que Dios me reveló esa parte, porque yo decía: ay, no he cambiado, sigo siendo la misma. Entonces un día Dios me habló de verdad, no me acuerdo en qué palabra, pero me habló y me dijo que eran las áreas de la vida. Hay un versículo que dice áreas. Entonces
Es las áreas de la vida que uno va cambiando por áreas de la vida, uno no cambia inmediatamente, porque de nada serviría nacer, crecer. Nosotros vamos cambiándose en las áreas de nuestra vida, las áreas de nuestra vida las vamos rindiendo a Dios y a medida que vamos caminando esas áreas, Él las va transformando. Perfecto. De hecho, si cogiéramos el ejemplo de Jacob y el de Samuel inclusive, sería perfecto para establecer cómo los cambios importantes en su vida no tomaron lugar todos de una vez, sino que hubo momentos trascendentales en los que a partir de una decisión o de un reconocimiento de esa decisión, las cosas empiezan a cambiar. Pero hubo un momento, y debe existir un momento en que nosotros digamos, ya, hasta aquí. Ay, es que yo soy, qué sé yo, miedoso y siempre lo he sido, pero soy un creyente, de corazón soy creyente. Y llego y digo, ya, hasta aquí, ya no más. Ah, es que soy ansioso o ansiosa. Ay, es que tengo dudas todavía, aunque hago esto y sirvo y quiero servir al Señor. Pero llega un momento en la vida en que yo digo, ya, hasta aquí. Y el ejemplo que nos da la Escritura es que estos hasta aquí, que ellos puntuaron, lo hicieron basado en una piedra, en una roca, en una palabra. Hubo una palabra que inclusive Jacob termina elevando como una ofrenda casi. Hubo una roca sobre la que él acostó su cabeza. Y cuando acostó su cabeza sobre la roca pudo descansar. Al punto de que no solamente durmió bien, al punto fue que tuvo una visión con Dios. Entonces, es totalmente resaltante el hecho de que cuando encontremos la piedra sobre la que nosotros podemos cimentar el camino y el cambio que Dios está operando en nuestras vidas, es el momento en que digamos, hasta aquí. Pensando en dejar aquello que es necesario que se quede hasta allí. Pero con la convicción de que ese hasta aquí significa de que a partir de este momento también hay un desde aquí en adelante. Y vemos cómo la vida de Jacob empieza a ser transformada poco a poco. Pasaban años, pues nosotros si leemos la Escritura puede que hagamos que pase en horas, pero para Jacob fueron años. Años en que seguía siendo llamado Jacob, el engañador. Y Dios, sabiendo lo que esto significaba, ustedes recuerdan cómo y en qué momento, bueno, en qué momento no necesariamente, pero que se le cambia el nombre. Miren ustedes todo lo que pasa en la historia de Jacob, siendo bendecido, siendo guardado por Dios, queriendo seguir a Dios y sirviéndolo. Ese nombre le pesaba. Pero ese nombre lo tenía lastre, un lastre impresionante. Y él llegaba a un momento en que se daba cuenta que cada vez tenía que dejar un poquitico más, o mucho más. Y Dios le dice, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y cambia completamente la cosa. Pero ¿qué tomó lugar para que Dios le manifestara todo lo que ya había planeado? Porque recordemos que no servimos a un Dios improvisador. ¿Ok? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No es que Dios dice, ay, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué vamos a hacer ahora con él? No es ese el Dios al que servimos. Servimos un Dios que dice la Escritura que nos conoce desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que tiene estipulado y pensado y claro qué es lo que va a suceder con Dios. Pero Jacob tenía que, de alguna manera, tomar decisiones para reconociendo que ya no tenía que caminar con él. Y vive una vida todavía con ese lastre. Y llega un momento en que Dios le dice, te voy a mostrar que ya ese lastre no está contigo. Y le dice, te cambio el nombre, Israel. ¿Y saben ustedes qué es hermoso? Que la Escritura dice en Apocalipsis que a todos se nos va a dar una piedrecita con un nombre ¿qué? Nuevo. ¿Pero nuevo para quién? Para nosotros. Ok, esto es vital que lo entendamos y lo digo
siendo pretencioso de jocosidad. No es que metieron la mano en una bolsita y entonces el Señor está, vamos a ver cómo es que va a llamar Olguita ahora. El nombre de cada uno de nosotros ya está escogido de parte de Dios. Es decir, que Dios no improvisa con nosotros. Y esto significa que si ya está escogido desde antes de la fundación del mundo, significa que Dios nos ve a nosotros y nos llama a nosotros y se refiere a nosotros como Él nos ha llamado. O sea, Él no nos ve como Olga, sino como el nombre original que ella puso. Es más, la Escritura dice que cuando estemos delante de su presencia, lo veremos a Él tal como Él es. Y seguramente nos vamos a quedar sorprendidos nosotros cuando nos demos cuenta que Él nos ve tal como nosotros somos, pero no como nos vemos ahora. Jacob estaba viviendo una transformación preciosa en su vida, pero él no lo sabía. Y Dios tenía reservado para él lo mejor. Porque a través de Jacob iba a darle cumplimiento a la promesa que le había hecho a Abraham. E Israel termina convirtiéndose en aquellas 12 tribus de las que espiritualmente ustedes y yo descendemos. Y en la que nosotros por herencia espiritual podemos acceder al reino de Dios y al reino de su justicia, porque Dios lo ha querido así. Jacob le cambia el nombre. Vamos ahí mismo en Génesis capítulo 35, versículo 14. Par de capítulos más adelante. 35, 14. Bueno, leamos desde el 9 y contextualizamos un poco. ¿Amén? Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham e Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y él se fue de él Dios, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Miren ustedes, volvemos otra vez y nos encontramos con lo mismo. Había una piedra. Él escoge una piedra sobre la que va a mostrar a él y a todo el que quiera mirar que tiene un pacto con Dios, que Dios ha sido misericordioso con él, que puede decir, Dios está conmigo. Y esa piedra necesariamente se convierte para nosotros hoy en día en una palabra. El inicio. Hasta aquí, Señor, hasta aquí he vivido azarado, azarada, con angustia, con temor, con lo que sea. Yo sé que eso no debe estar en mí porque yo soy hija tuya y tu paz me gobierna, pero hasta aquí. ¿Y sobre qué voy a cimentar yo ese hasta aquí? No, es que hoy me vi con la psicóloga y ay, señora, me habló tan bien. Y entonces ahora sí creo que hasta aquí. Y gloria a Dios por los psicólogos que intentan hacer algo bueno, pero sabemos de que es maquillaje porque trabajan simplemente con la psiquis y ya, ahí quedó la cosa. Que no está fundado sobre la piedra. No está fundado sobre la piedra. Eso es arenita, ¿ok? Y frágil además. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese hasta aquí y decimos, Señor, en tu palabra, ¿recuerdan cuál fue la expresión que utilizó Pedro? En tu palabra echaré la red. En tu palabra. No, echaré Señor, si yo ya sé eso, ya hice todo eso, pero en tu palabra. Qué revelación tan preciosa que tuvo Pedro y qué enseñanza que nos da en ese momento. ¿Se recuerdan? Dice la escritura que él va, ahora lo buscamos, él va a pescar. Sí. Él va a pescar y estuvieron él y los compañeros de él toda la noche y nada.
Y ellos eran expertos en eso. y nada, y nada. Luego él le dice, sí, yo ya hice todo, ya fui aquí, ya vi. Pero en tu palabra echaré mi nombre. Cuando llega, se decide en ese momento, lo que nos está diciendo casi que, bueno, hasta aquí yo hice lo que yo podía hacer. Tuve las mejores intenciones, puse todo mi empeño, todo mi esfuerzo, toda mi sabiduría, todo mi conocimiento, toda mi experiencia, hasta aquí. Pero ahora, a partir de este momento, yo quiero seguir desde aquí con una palabra tuya. Y una palabra tuya bastará para sanarme, para liberarme, para llenarme, para guardarme, para cuidarme. Una palabra. Esto pasó con Samuel, estaba pasando con Jacob, y vaya que sí cambió la vida de Jacob. Al punto de que no lo vemos a escuchar nada más como Jacob, sino ya es Israel. Y con promesas grandes de las naciones serán. Y se cumplen. Claro que se cumplen. Pues se torcieron varios, no lo podemos editar, así lo registra la escritura. Pero, ¿qué pasa en este último versículo que leímos, en el 35:14? La Biblia de ustedes, ¿qué dice allí? ¿Qué dice? Y Jacob eligió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. ¿Recuerdan cómo se llamaba este lugar? Betel. ¿Y qué significa Betel? Betel. Casa de Dios. No, casa de Dios. Puerta del cielo. Una a la vez. ¿Dónde era que Sí, está? es lo que dice aquí. Allí dice, Allí dice, ¿qué dice? luz, algo de luz. Yo me acuerdo que decía que antes se llamaba luz. ¿Dónde fue que le estudiaron? Eso fue ahí Génesis. mismo atrás. En el versículo 7 está. Sí. Eso es Dios de Betel, pero que Dios de Betel. Bueno, no, ahí por eso decía que ahí no está. No sé por qué dijimos primero. ¿No fue lo que dijimos? En el 6 dice, y llegó Jacob a Luz, Samuel. que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su... Casa de Dios, puerta del cielo. casa de Dios. Génesis 12. Génesis 13:3. Si asociamos lo que estamos leyendo con lo que estamos exponiendo, nos encontramos con que para Jacob la revelación de la palabra de Dios, cuando la hizo suya, cambió su vida en todos y cada uno de los momentos en que esto tomó lugar. Escalonadamente, todos de pronto quisiéramos hoy en día que fuese así. Y algunos dicen, es como le pasó a Pablo. Ay, pero sin la ceguera. Ay, sin la enfermedad. Sin lo que sea. Simplemente el cambio. ¿Quién no quisiera cambiar y dejar de ser lo que antes era y ahora ser una persona? Pero les doy una noticia. Somos totalmente distintos ante los ojos de Dios de la manera como nosotros nos vemos. Lo que pasa es que no hemos creído todavía completamente la palabra cuando dice que nosotros hemos sido hechos Ya somos perfectos. nuevas criaturas. Para Él, para Dios, cuando nos mira a nosotros, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto nos cuesta creerlo porque nosotros nos vemos a nosotros mismos. Jacob, si tuviese un espejo, no sé si existían los espejos en ese entonces, seguramente sí, no con la finura de los de ahora, pero él se veía y seguía viendo a Jacob. Él no sabía que ya Dios tenía un nombre escogido para él y que su nombre ya no era Jacob, ahora era Israel. Como Dios nos ve, es totalmente distinto a como nosotros nos vemos. Pero para poder que nosotros nos asomemos a aquello que Dios tiene pensado acerca de nosotros, tenemos que necesariamente cimentar nuestro pensamiento, nuestro raciocinio, nuestra imaginación, lo que sea, sobre esa palabra o sobre esas palabras que salen de la boca de Dios y que por supuesto necesitan y quieren cambiar nuestra vida. Ese hasta aquí puede decir qué va a pasar de aquí en adelante.
pero en realidad es una invitación a que, Señor, hasta aquí me acompañaste, yo de aquí no me muevo, sino me aseguro de que tú vienes también conmigo. O hasta aquí dejo esta manera de pensar, de sentir, de hablar, de creer. De hecho, Y es a eso, partir de tu palabra, es eso lo que ha pasado con lo que hemos leído de Jacob. Siempre que dijo, bueno, en realidad que lo dice en un principio es Samuel, pero la significancia de cómo obtienen y cogen una roca y sobre esa roca, sobre ese pacto, sobre esa palabra, establecen qué es lo que va a pasar de sus vidas de allí, de ese momento en adelante. La Biblia es muy manifiesta al contárnoslo y cómo nos lo dice. Todo lo que toma y todo lo que espera Dios que tome lugar en nosotros es que podamos llegar a decir, bueno, hasta aquí las cosas han sido así. Hasta aquí teníamos temor a los filisteos. Hasta aquí teníamos temor a esto. Hasta aquí he sido así, 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 o he dejado de ser así, así, así. Pero a partir de hoy, en tu palabra, echaré la red. En tu palabra, levantaré esta roca. En tu palabra, creeré que lo que me dices es cierto. ¿Qué hay? Siempre necesitamos cambiar. Quisiéramos no demorarnos los 21 años, de los 50 años o los cientos de años que muchos personajes vivieron. Pero necesitamos recordar que los planes que Dios tiene para nosotros han sido escritos inclusive antes de que naciéramos. Por lo tanto, Dios nos ve a nosotros como lo que sabe que Él hizo y no sobre lo que nosotros vemos que hemos hecho. Esto no nos exime, por supuesto, de culpa. Esto no nos quita responsabilidad con nuestras acciones. Esto lo que hace manifiesto es que cuando encontremos esa palabra, la palabra nos va a hacer verdaderamente libres. Y a eso fue que vino a Jesús, a predicar libertad a los cautivos. ¿Cómo? ¿Con qué? Con su palabra. La roca es la palabra. ¿Qué roca? Uno debería andar lleno de piedras. El mejor ejemplo, lo hemos dicho en otros momentos, si ustedes lo han leído, David. Él por si las moscas echó 5, pero solamente necesitó una. Solamente necesitaba una, pero dijo, voy con 5. Y si la primera no le hubiera funcionado, seguía todavía con 4 opciones. Entonces seguramente usted dice, yo tengo esa palabra de Dios que Dios me dio, y es muy probable que usted mismo o misma haya olvidado ya o no la tenga en su memoria inmediata esa palabra que Dios le dio a propósito de esa circunstancia. Que usted dice, ya en mi vida esto no tendría por qué estarse viviendo. Y de pronto usted dejó de recordarse y de recordar sobre qué estaba fundamentada su palabra. Esa roca que uno le presenta a Dios. Para poder decir, hasta aquí, ya. Pero desde aquí, camino contigo, basado y confiando en tu palabra. Eso era lo que estaba pasando con Samuel y luego o antes con Jacob. Los invito a que vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés es después de los salmos, de los proverbios. ¿Cuál es Eclesiastés? Eclesiastés, capítulo 11. ¿Puedo intervenir en algo muy hermoso que pasó hoy? Por supuesto. Alusivo a lo que estamos viendo. Ujú. Los proverbios. Los salmos, los proverbios. El cambio radical que hubo en una persona. Hoy le dije al padre que me enviara a la persona indicada, así fuera una, que por favor, eso siempre lo hago y bueno, Dios es el que trabaja. Entré a 2 habitaciones y bueno, sí, se habló de la palabra, pero no era allí. Cuando de pronto paso por una habitación y estaba una mujer sola. Entré a esa habitación y esta mujer se llama Adriana y tiene un nombre raro. Y entonces le dije, ¿y ese apellido de dónde es? Y me dijo, es como noruego. Y yo, ¿y tú qué haces acá? Y dice, ay, estoy toda rebotada, toda maluca. Estoy aquí desde estaba hace muchos días. Y le dije, y me dijo, ¿y usted quién es? La primera vez que me preguntaron, ¿usted quién era? Nunca me habían preguntado eso. Pues con el uniforme bastaba
Me dice, ¿y usted quién es? Le digo, ay, disculpe, espérenme, presento. Yo me llamo Olga y soy voluntaria de la Valle de Lili y vengo para acompañarla, para preguntarle cómo está y hablar con usted un ratico. Entonces ella me dice, es que estoy muy mala, estoy muy rebotada, me siento muy maluca. ¿Y quieres que dice? Y además tengo la garganta, me fue entubada, la entubaron, ella acaba de salir de una cirugía, la entubaron y le duele mucho la garganta, entonces no quiero como hablar. Y le dije, no quieres hablar, pero sí quieres escuchar. Me dijo, sí, y yo quiero escuchar. Entonces empecé a hablarle y empecé a hablarle y le dije, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, no. Y dije, nunca lo he necesitado. Dios mío. No, está bien. María Cristina, Dios me enseñó a no juzgar esas palabras que ellas dicen, porque ellos son enviados, Dios me envió a ese cuarto. Dijo, no, nunca lo he necesitado, yo nunca lo he invocado, jamás le he pedido, jamás le he dicho que me ayude, jamás. Y no creo en ese Dios de los católicos. Y dije, yo tampoco. Yo tampoco, estás en lo cierto, yo tampoco creo en el Dios de los católicos. Dijo, sí, es un Dios, le dije, es un Dios autoritario. Empecé a hablarle, me dijo, sí, eso es eso. Entonces, cuando de pronto le dije, pero yo te voy a presentar a alguien que a mí me ayudó muchísimo y que me abrió el corazón, me abrió la mente y me enseñó a ver diferente. Y en esas entran los médicos. Hacer nuevo turno, estamos en el turno, yo soy el lo voy a seguir tratando. Por lo general yo siempre me voy. Digo, bueno, después vengo, adiós. No, yo me quedé ahí. Y después entra el terapeuta. Es que le voy a hacer terapia. Entonces ella dice, ¿sabes qué? No tienes otra paciente. Yo no fui la que dije. ¿Sabes qué? No tienes otra paciente y vaya otra. Porque yo quiero hablar con ella. Ella necesitamos terminar una conversación. Entonces empecé a orar en lenguas y empecé no a decir, no sé qué decía, pero yo solo oraba en lenguas mientras estaban hablando y oraba en lenguas. Le dije, Señor, habla tú, no sé qué vas a decir aquí. Y empezó, por eso es un cambio, es un empezar. Entonces empezamos a llorar las dos y dije, te voy a presentar a alguien tan grande que cambió mi vida y me hizo diferente y me dio el valor que necesitaba. Entonces ella empieza a llorar y yo empiezo a llorar y a contarle quién es Dios, quién es ese Dios maravilloso que es el que nos da una nueva vida. Y le dije, ¿tú quisieras escucharme? Y dijo, sí, yo quiero escucharlo. Yo nunca le pedí nada a él, porque en mi casa nunca me enseñaron quién era él. Y no quiero ese Dios que enseñara a todo el mundo. Yo no lo quiero, yo ese Dios no lo quiero. Y le dije, pero este sí lo quiere, miremos al cielo, mira ese cielo. Mira esos verdes, mira las flores que están allá. Estamos viendo por la ventana. ¿Quién hace eso? Es ese Dios maravilloso que te estoy mostrando. Y empieza esta mujer a cambiar de una forma tan hermosa, fue tan grande. Yo creo que de las veces que he compartido a Dios, no había sentido la gloria de Dios tan grande en un ser humano. Entonces este ser humano empezó, entonces ya me le acerqué y le dije, vamos, ¿quieres que oremos? Me dijo, sí, yo quiero, por favor, y quiero salir de aquí. Le dije, ¿quieres escucharlo? Dijo, sí, quiero escucharlo, quiero saber quién es él. Yo quiero escucharlo, quiero aprender de él. ¿Y usted viene todos los días? No, yo no vengo todos los días, no voy a venir todos los días, pero voy a venir dentro de 8 días y espero no encontrarlo.
porque Dios te sanó hoy. Amén. Y yo jamás en la vida Dios sabe que esta boca nunca se habló para hablar así de esa forma. Y Dios sanó a esa mujer. Yo sé que la sanó. No sé qué va a pasar con ella, no sé. No quiero ir a preguntar ni quiero ir a constatar porque sé que Dios sanó a esa mujer hoy. Dios te sanó, le dije. Dios te sanó. Sí, dije, sí, ya Dios te sanó. Y vas a empezar a ver diferente. Dijo, es que yo nunca me he casado, nunca tuve novios. Y es una mujer atractiva. Dijo, nunca tuve novio, nunca me casé. Nada. O sea, y se le veía la dureza, ¿no? Dura era. Cómo Dios empezó a ablandarla y su corazón y su carita y todo empezó a cambiar, a transformarse. Ese comienzo. De hecho, es precioso lo que mencionas y van a ver cómo vamos cerrando, pero conectamos algo que pareciera que no tiene nada que ver con Eclesiastés que vamos a leer. Capítulo 11, versículo 4 dice: El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. ¿Qué significa esto? Que es alguien que es perezoso, o que alguien que no toma determinación, o alguien que está esperando tal vez el momento ideal, el momento oportuno para dejar aquellas cosas que había que dejar, aquellas cosas que son dañinas o que no le aportan. Está esperando el momento ideal, está esperando el momento ideal para hablar con alguien. Si ese momento ideal no se da, entonces no toma el atrevimiento de hablar con alguien. Está esperando el momento ideal para pedir perdón, está esperando el momento ideal para decir lo que sea. Y resulta de que Dios lo que está esperando de nosotros es que dejemos de pensar en el momento ideal. Porque el momento ideal es ahora. El momento ideal es desde aquí. Como dice la película, si no es ahora, ¿cuándo? No es hasta aquí, es desde aquí, a partir de este momento. Y lo que mencionas es precioso porque para ella, lo que solamente Dios puede convencer el corazón de alguien que no conoce de Dios para que desee escuchar. Y no fue su intelecto el que empezó a decir, oh, ay, cuando me sienta mejor me busca. O cuando no esté tan afligida, entonces hablamos. Que es lo que comúnmente el ser humano, su alma, haría, ¿cierto? Si está afligido, está triste la persona, y como, ay, no, ahora no, en otro momento tal vez. Pero cuando conocemos de Dios, cuando sabemos de Dios, y que hay una palabra que Dios ha dado para nosotros, para nuestra libertad, para nuestra bendición, para lo que sea que es formación de carácter, no hay un lugar o circunstancia ideal. Hay un ahora, ya, en este momento. Y ella dio el ejemplo perfecto. Nosotros tenemos que dejar de esperar el momento oportuno y el momento perfecto para lo que sea que estamos pensando. Tanto de la hora que le dijo a la enfermera que volviera después. Es que, y dice el terapeuta, yo nunca hago esto. No la tengo sino usted. Ah, pero vaya a otra cosa, le decía ella. Dice, bueno, yo nunca hago esto, pero bueno, después vuelvo. O sea, se perdió el turno de él y se perdió el turno de ella. Pero lo más hermoso es que ella decía, ¿y cómo siente uno? Pero ¿cómo carajo se piensa uno en eso? ¿Cómo es que Dios puede cambiar? ¿Cómo es que Dios...? Entonces le dije, porque es que tú, porque es que nunca digo esa palabra tú, porque es que somos muy racionales. Dijo, ay, eso es cierto, soy muy racional. Y cuando somos tan racionales pensamos que no, pero acuérdate que somos espirituales también, que somos alma, cuerpo y espíritu. Y es el Espíritu de Dios que enseña a tu espíritu. Me dijo, ah, es así. Le dije, claro, no es que yo te esté enseñando, es el Espíritu de Dios que está aquí, te está enseñando a tu espíritu porque tú tienes espíritu. Ay, eso le causó a ella como que, ay, ¿no? Gracias. Se le cae un velo, bueno. se le cae el velo. Eso fue, yo salí de allá y no, gracias y gracias y gracias y gracias por haberme permitido vivir ese momento, gracias por haberme utilizado para ese momento. Y recordé cuando me iba y decía, Señor, yo envíame aquí, estoy aquí, envíame a mí, no sé a dónde me vas a enviar, pero escógeme a mí, yo quiero ir allá donde tú estás esperando que vaya alguien.
Dije, yo quiero ser la escogida de ir allí, no sabía dónde. Amén. Imagínense ustedes si Jacob hubiera asumido esa postura. 7 años. No. Cuando me case la segunda vez, allí tomo la decisión de obedecer a Dios. Cuando pasen otros 7 años. Llegó un momento en que eventualmente él dijo, ya, hasta aquí, pero va a hacerlo en el nombre del Señor, con una palabra. Tú fuiste con una palabra, Dios respaldó tu palabra y respalda y promete respaldar la nuestra. No nuestra palabra, la que Él nos haya dado a nosotros. Vamos a darle gracias a Dios entonces, recordando que ese hasta aquí significa algo que podamos o necesitemos dejar atrás, pero que también implica que estamos comenzando, accediendo y encontrando y haciendo nuestro algo que Dios ha prometido para nosotros, en este caso su palabra. Vamos a darle gracias a Dios. Y si podemos orar por Adriana, por ese comienzo. Amén. Padre, gracias, porque tú eres el principio, dices que también eres el fin, Señor, pero para nosotros tu misericordia se convierte en ese principio, Señor, de un caminar contigo, de un aprender de ti, y también siendo tú el fin, significa, Señor, de que podemos dejar atrás cosas que ya en nuestras vidas no nos corresponden, Señor. Gracias por actuar en nuestras vidas, por ese testimonio que nos das sobre esta persona, sobre Adriana, Señor. Sea tocada continuamente en su corazón por esa semilla, esa palabra hermosa que quedó sembrada en su corazón, como la que has sembrado en nosotros, Señor. Una palabra tuya, una roca tuya, bastará para que nosotros estemos firmes, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.